Hola, hola, hola. Huele a café, ¿ah? Y huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a Quijoteando, Quijoteando Vida. Siempre pretendemos dejar un mensaje que sea didáctico, orientador para ti al finalizar esta conversación. Nuestro tema de hoy, por cierto, las redes sociales. @Quijoteando, tanto en Twitter como en Instagram, es nuestro punto de vinculación para sus comentarios, para tus críticas, para lo que nos tengas que decir, ¿eh? Así que ya lo sabes. Nuestro tema de hoy es los efectos post-pandemia. ¿Y ahora qué? Ese es nuestro tema. ¿Quién es nuestro invitado? Lo vamos a tener en breve en pantalla. Marcos Hurtado, ahí está. Psicólogo clínico, su tendencia es la psicodinámica. Especialista en el área de personalidad con 18 años de trayectoria en el área de salud mental. Es moderador además del espacio Conversaciones Freudianas 1.0 en Instagram. Es un venezolano que está radicado en Chile y cuando escuchen el acento van a saber de dónde es. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Marcos? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William, por la invitación y por estar en tu prestigioso programa. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que es muy grande. Claro. Ahí estoy viendo al hombre del psicoanálisis, a Freud. Lo estoy viendo detrás tuyo, detrás de ti. Bueno. El maestro del psicoanálisis. Así es. Bien, quiero que podamos, digamos, tener una especie de marco de introducción, de introducción en cuanto al concepto sobre estos efectos de la pospandemia. Marcos, ¿por dónde empezamos? Mira, William, yo pienso que es principal entrar en lo que es el ser humano y su posición histórica frente a lo que ha sido esta problemática. La pandemia ha sido una problemática que nos ha dado efectos que no podemos dejar atrás o que no podemos superar de una manera tan rápida, que es una forma como gradual. Y el principal significante que poseen lo simbólico, el ser humano, bien importante eso, es tener la gran capacidad de intentar sobrevivir. Y es tener, vamos a decir, de esa cuestión amenazante, siempre tener como ese empuje de manera importante. Un ejemplo principal es la adaptación que tiene el ser humano siempre a este tipo de eventos. Y fíjate que hay algo bien importante, William. La escritora Erika Jones decía, sobrevivir significa nacer una y otra vez. Y es que nosotros los seres humanos hemos atravesado situaciones bastante adversas, depredadores muy grandes hace millones de años como los dinosaurios, una pandemia como es la peste negra de 1347, la pandemia de la viruela del año 1520 y la más letal de todas, la gripe española de 1918 y la más reciente, evidentemente, el COVID-19, que lo hemos superado a pesar de todas estas vicisitudes. Ahora, pero pareciera que de esto que me estás diciendo, de todos estos episodios históricos, el ser humano de una u otra manera ha salido hacia adelante, ha salido avante. Es verdad, ha habido muchísimas muertes, sí, pero también el propio ser humano ha buscado la manera de contrarrestar esto, sobre todo después de descubrir el poder que tienen las vacunas, por ejemplo. Exactamente, la ciencia siempre por delante. Pero fíjate algo bien importante. La ciencia se combina con un factor que es el inconsciente, que es la estructura de personalidad, donde está en medio algo que es la pulsión de vida, que habla Freud en uno de sus libros principales, que es Más allá del principio del placer de 1920, que habla de siempre preservar la vida, más allá de siempre de esa pulsión de muerte que está también en el ser humano, que tiene o está plasmado o encarnado en lo que son las guerras bélicas, en lo que es todo, en los conflictos que siempre tiene el ser humano. Muy a pesar de estas circunstancias, el ser humano siempre tiene la instancia de sobrevivir, de prevalecer, y eso se ha mantenido en el tiempo y como dices tú, ha sido el bemol importante para que nosotros estemos aquí, tanto tu persona como mi persona y bueno, la gran humanidad en total. Claro, entonces el mensaje que nos intenta transmitir Marcos es un mensaje de realidad o es un mensaje de esperanza frente a lo que estamos viviendo, porque
Si bien es cierto que algunos autores, algunos columnistas, algunos médicos están hablando de la etapa post-COVID, tenemos que en los últimos días, en las últimas horas, comienza a notarse, a propósito del verano, un resurgimiento, digamos, tenue, pero que ya comienza a evidenciarse en las estadísticas sobre esta pandemia. No, sin duda, pero fíjate, aquí hay los protagonistas de la primera fase, segunda fase y tercera fase, como lo llamo yo. ¿Cómo podríamos, vamos a decir, cómo se come eso en criollo? Podemos decirlo así, la primera fase tiene que ver con los sobrevivientes instintivos, William, los activos en el factor de la supervivencia, los que tomaron previsiones, los que tienen siempre como ese plan B de contingencia, los ¿Cuál es ese plan B de contingencia? ¿Cómo se puede explicar? Tan sencillamente a través de los valores de conservación. Ejemplo, el padre, que es significativo, ese ejemplo es muy importante. El padre le dice no salgas porque, bueno, corres un riesgo importante. Dentro de lo que es el factor, a pesar de que estamos post, todavía el virus está. Estamos inmunizados a través de lo que son las vacunas, pero todavía corremos un riesgo importante. Entonces ese sentido, William, de conservación que tienen sobre todo los padres, que es un instinto paternal, eso va a contar. Y es como una especie también, William, de lo que hacía, vamos a decir así, Noé en esa historia de que en ese diluvio, como ha sido la pandemia metafóricamente, porque ha sido proteger la instancia de la institución familiar que en el macro es la institución de la humanidad, y también parte de lo que han sido los animales, las mascotas, esos animales que son preponderantes y son especiales para todos nosotros. Entonces, ahí la institución familiar cumple un papel preponderante en la mano de lo que han sido los padres, o vamos a decir el sostén. Okay, entonces, primero, ha sido el padre, el padre puede ser la madre perfectamente. Primero la institución familiar, es lo que hemos hablado. Ok, ¿hay otras instancias? Sí, hay otras instancias. Fíjate esto, ¿no? Ya en la segunda fase, que es la fase más crítica, William, son los resilientes en la construcción. Y eso tiene que ver con aquellas personas que crean soluciones simbólicas ya en el en la pospandemia, que frente a esos enigmas que se le presentan, tienen esos recursos de intentar decir, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cómo de alguna manera me acomodo frente a esta situación? Y crean ciertas instancias. Y fíjate, lidiar con tres fenómenos importantes en esa reconstrucción, como son los fenómenos de duelo. Muchas de nosotros, en el sentido general, han lidiado con la muerte de familiares importantes, y dentro de ese mismo proceso o esa fase, wow, no les ha tocado recuperarse. Han tenido que lidiar con esa situación en pleno. Y es que no hay tiempo para eso. Ya después, bueno, tendrán que visitar evidentemente a un profesional de la salud mental que les dé las herramientas adecuadas, pero frente a la situación lo que queda es impulsarse, ese instinto de vida, más allá del pensar en el presente, es caminar frente a la contingencia. O sea, Marco, eso es bien importante. ¿Tú me quieres decir que, por ejemplo, una persona que perdió a algún familiar en los últimos 2 años producto de la pandemia, es un hecho, y ese es un hecho que hay que vivirlo, pero no quedarse anclado en esa situación, sino que sencillamente tratar de seguir adelante, ¿no? O sea, tratar de seguir construyendo tu vida, de andar el camino. Es que en esta etapa de contingencia, como lo es el proceso post-pandemia, que no hay que menospreciarlo, es el efecto, sin duda, de la causa. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Hay que posponer el proceso de duelo y hay que afrontar las situaciones de esos retos cotidianos que nos llevan a nosotros a intentar suspender un poquito estas circunstancias. Suspender no es enfrentar, eso claro. Es bien importante.
pero bueno, nos ha tocado frente a estas circunstancias. Pero si yo pospongo el duelo, no estoy dejando abierta una herida. Por supuesto, es que eso es un factor que ha sido fundamental, William. ¿Sabes por qué? Porque eso se evidencia en los resultados de la salud mental en la actualidad. Ha aumentado un 25% las afecciones de los trastornos mentales y las afecciones mentales. Por eso, porque tú no puedes posponer eso no se puede ocultar, no se puede meter debajo del colchón. Eso se evidencia, se hace ser y hacer. Entonces, frente a esas circunstancias, lo que queda de primero es enfrentar a la contingencia, pero ese proceso de duelo queda totalmente activo. No se puede llevar al mecanismo totalmente de la represión. En algún momento hay que enfrentarlo, y eso es un factor fundamental. Pero fíjate una cosa, William, uno de los factores que más ha afectado en la pospandemia tiene que ver con la economía, con esa creación de un modo nuevo de sustento. Porque ¿cuáles han sido los resultados de la pospandemia? El perder los trabajos formales, los emprendimientos, aquellos de repente ahorros que se tenían, se intentaron, vamos a hacer en esos baches, intentar colmar. ¿Y cuál es el factor que quedó? Lamentablemente quedó maltrecha la economía de muchos de nosotros, y eso se ve a través de las estadísticas mundiales que hablan de un factor que nos ha afectado a todos nosotros, y eso no es exclusivo de los países no desarrollados, tiene también que ver con los países desarrollados, es un fenómeno global totalmente. Otro de los factores que también ha influido tiene que ver con el factor de la convivencia entre parejas. De eso que, ya existían problemas anteriormente, pero ese factor de convivencia, de la angustia, del aislamiento, de la contingencia, cae los velos de lo que venía maquillando muchas cosas que se venían aguantando. Y en la pandemia terminó de estallar como un factor, como una bomba, y vemos que los índices de separación en relación a la estadística son mucho más altos en pandemia y en pospandemia. Eso ha sido un factor también fundamental. Y también tenemos que tocar, William, lo que han sido los factores del patos o la patología, que tiene que ver con esas enfermedades de base, que antes estaban sumamente controladas con los factores de lo que es la medicación, con los factores también de la prevención y con lo que es el contacto social de alguna manera, la música, todos esos factores que son lazos sociales importantes, conectores, se perdieron. Y con esa circunstancia del perderse esos conectores, existieron muchas desfragmentaciones, por ejemplo, en lo que es la psicosis. Entonces, esos sujetos que estuvieron sostenidos por mucho tiempo se desfragmentaron totalmente en lo que es la pandemia y la pospandemia. Es interesante esta explicación que estás dando, porque digamos que la vida del ser humano se transformó, y lo que antes podía resultar en un hecho total y absolutamente placentero, como asistir a un parque a disfrutar un concierto, se convierte entonces en este momento, tú comienzas a dudar si tú debes ir o no ir a ese parque, donde te vas a conseguir con otras personas. Y el ser humano es un ser social. Entonces, definitivamente, por eso tú hablas que se genera, un corte abrupto en lo que significa la idiosincrasia, si se me permite la licencia de decir así, del ser humano, ¿no? De ser humano. Sí, indudable. Es que nosotros, nuestra vía normal es establecer el lazo social siempre con el otro. ¿Y qué es lo primero que trastocó la situación de la pandemia? El lazo social. Al no tener lazo social, ¿qué nos viene? Porque el lazo social nos permite estar estables. No solamente con la vía de los padecimientos, vamos a decir, de base, el sujeto normal, la neurosis. ¿Qué sucede cuando hace falta el contacto social? Lo que viene a continuación es la angustia, porque necesitamos esa relación con el otro. Y la angustia es decir, estoy en una situación que no es cómoda,
que es semejante, William, a una película de terror, a ese personaje de terror que no tiene rostro, pero que viene por ti. Entonces tú le tienes que dar una interpretación a eso, le tienes que dar un nombre para intentar hacer un acomodo simbólico y decir, algo tengo que hacer con esta situación. Gracias a Dios, los seres humanos, la gran mayoría, tenemos herramientas simbólicas de cómo intentar sopesar un poco esa situación. Y yo te pregunto, ¿cómo se sopesa esa situación justamente? ¿Cuál puede ser tu sugerencia técnica profesional? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para ese punto en específico que tú estás tocando? Mira, un punto importante que ha sido en el pasado fuertemente, vamos a decir, señalado, que han sido por lo menos las redes sociales, estos factores. Ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo no es igual a un contacto, pero son los nuevos lazos sociales de estos nuevos tiempos, de este establecer. Entonces, es importante el contacto que nosotros tengamos con nuestras amistades. Ahora, bueno, ahora post pandemia es diferente porque podemos arriesgarnos un poco, salir, pero ya le hemos agarrado un poco de costumbre a las redes sociales del hecho de decir hola a través de las redes sociales. Y eso también es un contacto, vamos a decir, es un lazo social. Así sea artificial, se está haciendo cada día más presente. Y bueno, William, no tanto en nuestra generación y una generación anterior, pero bueno, en esta nueva generación que están haciendo es algo preponderante, es como un ahorro de muchas cosas. Y bueno, tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Ahora, es bien importante el fenómeno de la reivindicación, de intentar hacer algo al respecto frente a lo que es este nivel de contingencia. Hacer como esa tragedia griega del ave fénix. ¿Qué hizo el ave fénix? Tan sencillamente en esa llamarada y después de lo que quedó en esa ceniza, se levantó majestuosa esa ave. Y es la metaforización de lo que nosotros podemos hacer frente a esta contingencia, de buscar herramientas simbólicas y de creer en nosotros mismos para poder llevar un buen puerto frente a toda esta situación. Otro de los fenómenos, sin duda, es la creencia, la fe. Es importante cuál sea, bien sea occidental, bien sea oriental, bien sea de introspección. Es importante creer en algo, hasta el más ateo siempre va a creer en algo. Y el ser humano siempre se ha mediado en el fenómeno de la creencia, porque le da brújulas, porque le da norte. Y eso es bien importante. También, bueno, la sumatoria de no situarse en la lógica del todo, en querer tener todas estas instancias de lo que antes era, esa novela neurótica de querer una situación anterior, cuando la pospandemia nos ha traído nuevos tiempos. No podemos situarnos ahí, tenemos que pisar esta instancia y decir, esta es nuestra realidad. Y nuestra realidad en esta instancia, William, es estar incompletos. Y en el estar incompletos, lo que hay que tomar es una tabla de surf, metafóricamente hablando, y surfear y decir, estamos incompletos, pero tenemos algo frente a esto. Y tenemos cómo reconstruirnos frente a esta situación tan compleja. Ahora, cuando surfeas una ola, tú, frente al poder de la naturaleza, del océano, del mar, pues tú, si aprendes a tener equilibrio sobre la tabla, tú la surfeas, pero hay otros que se caen hasta que aprenden. Esta metáfora puede servir para ejemplificar el mensaje que nos intentas transmitir con respecto a las situaciones complejas, difíciles que podemos estar enfrentando en la humanidad. Indudable, porque el hecho de querer estar completo es subirse a esa tabla de surf y querer intentarlo en una sola ola y querer ser vamos a decir, el más exitoso. La vida no se plantea así, sobre todo estos nuevos tiempos de contingencia. Se hace a través del ensayo y el error. Correcto. Es bien importante eso. O sea, tienes que caerte varias veces de la tabla, subirte y volver a surfear. Por supuesto. ¿Y en qué nos estamos? ¿Cuál es la ola? ¿Cuál es la metáfora de la ola? La inconsistencia, el no estar completos. Ahora más que nunca,
en estos tiempos de pospandemia estamos más incompletos y tenemos que aceptarlo allí, porque parte de eso nos va a llevar a nosotros a desarrollar ciertas capacidades que antes desconocíamos en nosotros mismos y que son nuestras capacidades simbólicas. Pero eso no se hace a través de la lógica del querer estar completo, se hace a través de ese espacio que nos brinda la inconsistencia de nuestro ser frente a esta nueva problemática. ¿Qué Porque déjame decirte algo. Claro, dime, adelante. Sí, lo que te quería decir es que vendrán otro tipo de contingencia, vendrán otro tipo de pandemia, y no con eso nos tenemos que asustar. Es que es parte de la humanidad y esto no es nuevo. Es nuevo en tanto la enfermedad, pero el factor pandémico de años atrás, de años y años atrás, es algo que ha sido cíclico y que nosotros tenemos que adaptarnos a esta instancia. Okay. Entonces, nuestras herramientas simbólicas frente a lo inesperado, aquello que no nos acomoda, son bien importantes. Esa tabla de surf tiene que estar fuerte para lo que es el ensayo y el error. Esas herramientas a las que haces tu referencia, que son herramientas simbólicas, yo me imagino que tú también nos puedes indicar cuáles son esas herramientas psicológicas o esas herramientas también emocionales, mejor dicho, y también emocionales que el ser humano puede desarrollar frente a contingencias como esta. Mira, yo pienso que tiene que ver con las capacidades. Cada quien hacemos reconocimiento a través del desarrollo de nuestras vidas, de esa etapa circunstancial, de lo que nosotros podemos hacer y de lo que no podemos hacer, siempre siendo realista. El problema del ser humano es que a veces es irreal, porque está en medio de la novela neurótica del quererlo en el todo, de lo que yo decía. Esa lógica del todo tenemos que abandonarla y tenemos que situarnos en lo que tenemos, en ese algo. Ese algo puede hacer mucho más esa recreación imaginaria de creer que lo podemos tener todo. Y ahí comienza el ser humano a tener los pies sobre la tierra. Y es súper conveniente frente a esta contingencia que tenemos, porque nos podemos situar mucho mejor frente al deseo de lo que queremos en tanto el ser de nuestro ser y el hacer frente a ese lazo social. Muy bien. Se entiende perfectamente el mensaje. Bueno, mira, estamos ya, digamos, siempre en la parte final de la conversación. Yo le pido a mis invitados que les pido hacer un ejercicio intelectualmente, yo sé que puede ser un poquito forzado, que es tratar de resumir 3 o 4 conceptos o 3 o 4 palabras claves que puedan, digamos, decirnos lo que somos los seres humanos, lo que somos capaces de hacer y sobreponernos frente a una situación de pandemia, ¿no? Entonces, quisiera ver si nos puedes ayudar con hacer ese resumen muy en pocas palabras. Mira, según la teoría psicoanalítica, que es la que manejo, existen 2 pulsiones que son principales que impulsan al ser humano: la pulsión de vida, el eros, y la pulsión de muerte, que es el thanatos. En este caso, siempre, históricamente, ha sido preponderante las ganas de existir y de prevalecer del ser humano. Y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos, que frente a la crisis no tenemos que ver nuestros éxitos del pasado, tenemos que ver cómo nos reinventamos frente a los enigmas que nos trae estos nuevos días, que nos trae muchos enigmas, pero tenemos herramientas súper significativas cómo poder abordar cada uno de los enigmas, tomando en cuenta las particularidades que cada uno tenemos, porque se hace siempre desde lo particular, pero con esas herramientas que nos han enseñado desde casa o las instituciones de la cultura. Bien importante eso. Tenemos una gran oportunidad de salir airosos, la gran mayoría de todas estas situaciones que son contingentes. Excelente, de verdad. Gracias, Marcos, por este aporte que nos das desde el ángulo de la psicología. Marcos Hurtado, psicólogo clínico de tendencia
psicodinámica, especialista en el área de personalidad, tiene 18 años de trayectoria en el área de salud mental y además ustedes pueden conectarse. ¿Qué día tienes tú los paneles importantísimos que tienes con expertos que se llama Conversaciones Freudianas 1.0 ahí en Instagram? ¿Qué días son? Mira, generalmente son los días jueves que tenemos varias secciones, específicamente psicotertulia, que trabajamos los temas que tienen que ver con el ámbito psicológico. Pero bueno, los invito a todos los televidentes a que visiten la página y que estén pendientes porque lo hacemos con el mayor cariño y para la salud mental de todos. Así que bueno, William. Ahí estaremos, Conversaciones Freudianas 1.0 con Marcos Hurtado en Instagram. Un abrazo para ti, a ese zuliano que además está radicado en Chile, ¿correcto? ¿Cuántos años tienes allí? Mira, tengo 8 años ya aquí en Santiago de Chile. Hasta ahorita todo bien, se ha comenzado creciendo y vamos, gracias a Dios, bastante bien, a buen ritmo, como ha hecho la migración venezolana, de a poco. La migración venezolana, y hablo yo de aquellos, bueno, me incluye allí, hemos sido aquella expresión encarnada de lo que ha sido la resiliencia en el factor máximo de lo que ha sido la migración. Antes hablamos de los europeos de 1945, pero ahora hablamos de los venezolanos que son unos valientes. Con eso yo cierro mi participación. ¿De qué parte del estado Zulia? ¿De qué parte del estado Zulia? De Maracaibo. Maracaibo. De Maracaibo. Bueno, un abrazo para ti. Un abrazo para ti, William. Me encanta el patacón gratinado. Y mi abrazo muy grande a Marcos Hurtado, de verdad. Muchísimas gracias, Marcos. Seguimos en contacto. Gracias a ti. Seguimos en contacto. Gracias a ti. Bien, amigos, nosotros nos despedimos acá en Quijoteando Vida. Y no lo olviden, los martes, acá, por BPI TV, en vivo, siempre. Mi saludo. Chao.